El día que me di cuenta de que mis padres entraban a robar en mi apartamento, no fue el día en que todo se vino abajo. Fue el día en que comprendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Llegaba a casa con luz. Nunca encendí la comida. Nunca cociné mantas moldeadas por cuerpos que no eran los míos. Cada rincón susurraba que no vivía sola en absoluto. La gente cree que la familia cruza los límites por amor. Pero, ¿y si cruzar los límites se convierte en la única forma que conocen de abrazarte? Porque el momento en que finalmente desaparecí fue cuando comenzó la verdadera historia. No siempre fui tan cautelosa. Hubo un tiempo en que creía que los límites eran simples. Si trazas un límite, la gente lo respeta. Pero en mi familia, un límite era simplemente algo que cruzar. Quizás por eso, a los 29 años, todavía me estremecía cuando mi teléfono se iluminaba con el nombre de mi madre. O cuando la voz de mi padre adoptaba ese tono suave y cargado de culpa que usaba siempre que quería algo entregado en silencio. De pequeña, la privacidad era una fantasía. Veía a otros niños disfrutar. La puerta de mi habitación bien podría haber sido de cristal. Mamá Evelyn entraba cuando le apetecía, a veces tarareando, a veces en silencio, siempre buscando. Cogía cuadernos, hojeaba páginas, hacía preguntas disfrazadas de preocupación. «Te escondes demasiado», decía, aunque nunca se detenía a pensar por qué sentía la necesidad de esconderme. Papá Thomas nunca interfería. Se encogía de hombros, murmuraba algo sobre mantener la paz y luego la dejaba seguir. Mientras tanto, mi hermana pequeña, Liana, vivía como la realeza en un reino construido a partir de excepciones. Su habitación estaba prohibida. Su desorden se llamaba creatividad. Sus errores eran fases. Los míos, advertencias. La nuestra era una casa con dos conjuntos de reglas, uno indulgente y otro asfixiante. Y crecí sabiendo exactamente cuál me pertenecía. Así que, cuando finalmente me mudé a un apartamento de una habitación con vistas al horizonte de Denver, pensé que había cruzado un umbral invisible hacia la edad adulta. Compré mis propios platos, ordené mi estantería como me gustaba, colgué luces tenues de cadena que hacían que las noches parecieran más tranquilas que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Allí respiraba de otra manera, más despacio, más profundo, como si mis pulmones finalmente confiaran en el aire que los rodeaba. Pero esa paz no duró mucho. La primera vez que mamá entró, actuó como si fuera una visita sorpresa, trayendo la compra que nunca me preguntó si quería. Se puso un delantal que sacó de su bolso, y empezó a cocinar como si hubiera estado esperando toda la semana la oportunidad. Papá se acomodó en mi sofá, alegando que solo quería ver la vista, aunque sus ojos no dejaban de desviarse hacia mi correo en el mostrador. Me dije a mí misma que era un malentendido, una extralimitación que corregiría cuando se lo explicara. Pero explicárselo a mi madre nunca había cambiado nada antes, no cambiaba ahora. Luego vinieron las infracciones menores, contenedores movidos, ropa que no me había puesto en meses. De repente, en el cesto de la ropa sucia, una leve huella en mi almohada. Liana tomando prestado mi suéter sin preguntar. La pantalla de mi portátil abierta con pestañas que no reconocía. Cada incidente era lo suficientemente pequeño como para excusarlo, pero juntos se sentían como una marea subiendo bajo mis pies. Conocía el patrón. Ya lo había vivido antes, y, al igual que en mi adolescencia, mi madre lo llamaba amor, mi padre lo llamaba protección, y yo debía llamarlo normal. Solo que esta vez no era su casa, era mío. Y en el fondo, ya presentía algo que aún no me atrevía a admitir. Si no los detenía pronto, también me arrebatarían este lugar. Una puerta sin llave, una excusa, una intrusión a la vez. El cambio no ocurrió de golpe. Fue lento, silencioso, como una corriente de aire que se cuela por una ventana que creía sellada. Llegaba a casa del trabajo y veía algo apenas salido de un armario, dejado abierto. Especias reorganizadas, mis toallas dobladas de repente apiladas con el borde hacia afuera en lugar de hacia adentro. Cosas inofensivas fáciles de descartar.
pero así era como trabajaba mi madre. No con tormentas, sino con brisas que eventualmente se convertían en vientos lo suficientemente fuertes como para empujarte de vuelta a tu lugar. Un jueves por la noche, volví y encontré mi refrigerador reorganizado. Como solía hacerlo en casa, los productos agrícolas encima, las proteínas en el medio, los alimentos tentadores escondidos detrás de todo lo demás. Las comidas congeladas que compraba para las semanas ocupadas habían desaparecido. En su lugar estaban los frascos de sus sopas, sus aderezos, sus preferencias, una vida seleccionada, la suya, no la mía. Me quedé allí parada con el aire frío derramándose, dándome cuenta de que no estaba imaginando nada de esto. Estaba siendo controlada. Luego estaba Liana. Trataba mi apartamento como un nivel extra en un videojuego que ya tenía. Captaba rastros de ella en todas partes. Manchas de rímel cerca de mi espejo. Tazas de café helado a medio terminar en mi lavabo, ropa tirada sobre el respaldo de mi silla. Cuando la confrontaba, se reía. «Relájate, Riley. Actúas como si fuera una extraña». Siempre lo decía como si yo fuera irrazonable, como si el problema no fuera que ella cruzara los límites, sino que yo quisiera que se respetaran. Pero en el momento en que eso estalló, la última amenaza de negación llegó 2 semanas después. Entré después de un largo día, esperando silencio, solo para encontrar mi portátil abierto en la mesa de café. Páginas de notas que no había escrito estaban en la pantalla. Búsquedas que no hice, ventanas que no abrí. Y entonces, como para dejar constancia, uno de los borradores de mi proyecto quedó a medio clicar, como si alguien hubiera empezado a leerlo, pero se hubiera aburrido a mitad de camino. Sentí una opresión en el pecho. Llamé a mi madre. Contestó enseguida. «Ay, cariño, no te pongas dramática», dijo cuando le pregunté si había estado allí. «Tu casero me dejó entrar. Le dije que no me habías contestado y que estaba preocupada». «De verdad, deberías agradecer que alguien te cuide». Algo dentro de mí se me heló. «Mamá», susurré, «mentiste para entrar en mi casa». «Eso no es mentir. Es preocupación. Trabajas demasiado. Te aíslas. Necesitas apoyo». «¿Apoyo?» Esa palabra fue como una trampa cerrándose. Después de colgar, me senté en el suelo, reclinada contra el sofá, dejando que el peso de todo se asentara. Todos los recuerdos de la infancia, los diarios abiertos, los mensajes monitoreados, las ubicaciones rastreadas volvieron a inundarme en una ola asfixiante. Esto no era nuevo, era el mismo patrón revivido y envalentonado. A la mañana siguiente no podía concentrarme en el trabajo. Reservé una sesión de terapia durante el almuerzo. Mi terapeuta me escuchó, luego se inclinó hacia adelante y dijo con suavidad: «Riley, esto no es preocupación, es un castigo, no son accidentes, son violaciones de límites». Era la primera vez que alguien nombraba algo que yo había tenido demasiado miedo de articular. «Tu casa no es segura», añadió en voz baja. «Ni emocional ni psicológicamente. Necesitas distancia. No pueden anularlos». Salí al frío aire de Denver con un pensamiento que se repetía como un latido. Si me quedo aquí, nunca se detendrán. Una vez que la verdad se asentó, esa verdad que no te golpea, sino que te atraviesa el pecho, supe que quedarme significaba rendirme. Las palabras de mi terapeuta seguían resonando. «Necesitas distancia. No pueden anularlos». No se refería a una conversación, ni a un tono más firme, ni a otro intento fallido de poner límites. Se refería a escapar, a una distancia física real, a prueba de rastros. Así que hice algo que nunca imaginé. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, abrí mi portátil y escribí 4 palabras en la barra de búsqueda. Edificios de apartamentos seguros. Denver. Navegando por los anuncios, me di cuenta de lo pequeño que había sido mi mundo. Había pasado años creyendo que la privacidad era un privilegio que otros disfrutaban. Pero esa noche, por primera vez,
sentí que la privacidad era algo que podía elegir. Encontré un edificio en el centro, con acceso con tarjeta, cámaras en el vestíbulo y ascensores que requerían autorización solo para entrar, un lugar donde nadie podía entrar con su encanto, ni siquiera mi madre. Programé una visita para la mañana siguiente. En cuanto entré al vestíbulo, conocí la cálida iluminación, el suave zumbido de las rejillas de ventilación, los suelos pulidos que reflejaban las luces de la ciudad. Parecía un lugar construido para personas que necesitaban paredes tanto como aire. El agente inmobiliario me mostró un apartamento en esquina con ventanas altas y un balcón cerrado. Me quedé allí, imaginando un silencio que me pertenecía solo a mí. Firmé el contrato antes de que el miedo me disuadiera. La mudanza tuvo que ser en secreto. Mi madre no tenía posibilidad de culparme. Liana no tenía espacio para convertirla en un espectáculo, solo acción. Acción limpia e irreversible. Mara y Jonah se ofrecieron a ayudar en cuanto se lo dije, apareciendo después de medianoche con sudaderas y guantes como si estuviéramos planeando un atraco. «Dime otra vez por qué susurramos», murmuró Jonah mientras cerrábamos las cajas con cinta adhesiva. «Porque si aparecen», susurré, «no podré irme». Empacamos todo, ropa, libros, utensilios de cocina, en silencio, metódicamente. Dejé atrás todo lo que me resultara demasiado reconocible. Tazas que mi madre compró para mis suéteres buenos. Liana afirmó que eran suyos hasta que se sintió generosa. Marcos que papá insistió en que colgara para que el lugar se sintiera como en casa. No quería nada que pudieran reclamar. A las 2 de la mañana, el camión de la mudanza retumbó suavemente afuera. Cargamos mi vida en la oscuridad cada vez que recorríamos el pasillo, sintiéndonos como en una cuenta regresiva. Cuando la camioneta arrancó, cerré la puerta con llave una última vez y deslicé la llave de emergencia que mi madre una vez agitó como una placa en un sobre dirigido al casero, sin explicaciones, sin dirección de reenvío. En el nuevo edificio, el personal nocturno revisó mi identificación, me entregó una elegante tarjeta negra y me dio la bienvenida por mi nombre. Ese pequeño gesto fue como una revolución silenciosa. Al entrar en mi nuevo apartamento, con la puerta cerrándose con un clic tras mí, una línea se formó nítidamente en mi mente. Así que me mudé sin decirles nada, no por despecho ni por rebeldía, sino porque desaparecer era la única manera de finalmente hacerme visible. Durante los primeros 3 días en mi nuevo apartamento, mantuve el teléfono en silencio y boca abajo. Dejé que el mundo se redujera al zumbido constante del edificio, el suave eco de mis pasos sobre el suelo de madera, la comodidad desconocida de saber que cada sonido dentro de estas paredes provenía de mí y solo de mí. Dormí sin despertarme sobresaltada. Cociné sin preguntarme quién reorganizaría mis ingredientes cuando no estuviera mirando. Sentí como si hubiera respirado oxígeno en años. Pero la paz en mi familia nunca duró mucho. En la mañana del 4.º día, finalmente le di la vuelta al teléfono. La pantalla se iluminó como una bengala de advertencia. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos, mensajes de voz apilados con marcas de tiempo con solo minutos de diferencia. Mi madre, mi padre, Liana, números pares que no reconocí, probablemente vecinos de mi antiguo edificio. Riley responde de inmediato. «Esto no tiene gracia». «¿Dónde estás?» «Vamos. Llámanos ahora mismo». Y luego la publicación de Liana en las redes sociales. «Mi hermana ha desaparecido. Por favor, reza para que vuelva a casa». Desaparecida. La ironía casi me hizo reír, pero cuanto más miraba, más presentía que no era solo pánico. Estaba en una espiral. Dejé el teléfono, tratando de respirar más despacio cuando volvió a sonar. Número desconocido. Algo me dijo que contestara. «¿Es Riley Morgan?», preguntó una voz tranquila. «Sí, soy el oficial Ramírez del Departamento de Policía de Denver. ¿Estás a salvo en este momento?» Se me encogió el estómago, pero mi voz se mantuvo firme.
Lo estoy. Llamo porque miembros de tu familia estuvieron involucrados en un incidente en tu antigua residencia. Necesitamos que vengas a la comisaría para verificar algunos detalles. Cerré los ojos y exhalé lentamente. ¿Qué pasó? Intentaron entrar en tu antiguo apartamento, dijo con cautela. Los inquilinos creyeron que era un robo. Claro que sí. Mi familia no llamó. Nunca lo habían hecho. Iré enseguida, dije. Al entrar en la estación, las luces fluorescentes zumbaban sobre las filas de sillas. El aroma a café rancio flotaba detrás de la recepción. Una recepcionista me dirigió a una pequeña sala de conferencias y, al entrar, me dio una bofetada. Mi madre estaba sentada a la mesa, con el rímel corrido y las lágrimas surcando sus mejillas en líneas irregulares. Mi padre rondaba junto a ella, con la mandíbula apretada, los ojos clavados en la puerta al aparecer. Iliana se paseaba en un rincón, con los brazos cruzados, la cara enrojecida por el llanto o por haber sido descubierta. Era difícil saberlo. En cuanto mi madre me vio, se quedó sin aliento, levantándose tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo. Riley. Dios mío, ¿dónde te habías metido? Creíamos que estabas muerta. Su voz temblaba, pero bajo el pánico reconocí algo más. Una acusación, como si mi desaparición hubiera sido un ataque personal contra ella. No me acerqué. Estoy bien, dije en voz baja. No deberías haber estado en mi apartamento. Ese ya no es tu apartamento, murmuró mi padre como si eso lo justificara. La agente Ramírez entró, tranquila y firme. Sentémonos todos, dijo. Mi madre sollozó dramáticamente y se desplomó en su silla, agarrando pañuelos como si fueran accesorios. Permanecí de pie hasta que la agente me indicó que me sentara frente a ellos. Morgan, empezó, necesitamos aclarar tu paradero y bienestar porque tu familia denunció tu desaparición. No estaba desaparecida, dije. Me mudé. ¿Te mudaste? Mi madre repitió con la voz entrecortada, sin decirnos nada. Sin decírmelo, su tono dolido me habría destrozado en otro tiempo. Ahora sonaba como una trampa familiar. Sí, respondí simplemente. Liana puso los ojos en blanco. Estás siendo ridícula, Riley. Si nos lo hubieras dicho, nada de esto habría pasado. La agente Ramírez se aclaró la garganta. Repasemos lo que pasó. Según los inquilinos y los testigos, su familia intentó entrar a la fuerza en una unidad que no era suya. Eso es mentira. Mi madre se puso furiosa. Pensamos que Riley estaba dentro. Intentábamos salvarla subiendo a un balcón. El agente preguntó con voz serena. Liana se removió incómoda. Me resbalé. No fue como un allanamiento. Mi padre se frotó la sien. Estábamos desesperados. Nuestra hija desapareció. ¿Qué se suponía que pensáramos? Se supone que debemos respetar su privacidad. El agente dijo, es una adulta. Su ausencia no es un delito. Su silencio cayó como un peso sobre la mesa. Inhalé. Me moví porque no dejabas de entrar en mi casa. La cabeza de mi madre se giró hacia mí. Solo entramos para ayudarte. Le mentiste a mi casero, le recordé. Le dijiste que era inestable para que te dejara entrar. Se estremeció al oír la palabra mentir, pero se recuperó enseguida. Estaba preocupada. Leíste mis cosas, reorganizaste mi casa. Le diste una llave a Liana. Liana se burló. Ay, por favor, actúas como si hubiera robado algo. Robaste mi espacio. Dije, mi lugar seguro. La agente Ramírez juntó las manos. Señora Morgan, ¿le gustaría documentar formalmente estas preocupaciones sobre los límites? Mi madre jadeó. ¿Documentar? Ella es nuestra hija y sus intrusos, respondió el oficial con calma. Intencional o no, las palabras golpearon a mi familia más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Mi padre se inclinó hacia adelante. Riley, vamos.
Cometimos errores, pero involucrando a la policía. Tú los involucraste, dije suavemente, no yo. Y deja que se enfrenten a la policía. La línea de mi pulgar, la línea que lo definió todo, se asentó sobre la habitación como una verdad. Ninguno de ellos pudo escapar. Los labios de mi madre temblaron. No puedo creer que nos hagas esto. La miré a los ojos. No te hice nada. Solo dejé de dejar que me hicieras cosas. Silencio. Tenso. Necesario. El oficial Ramírez deslizó un formulario sobre la mesa. Dadas las circunstancias, recomiendo un acuerdo de límites por escrito. No es una orden de alejamiento, pero documenta las expectativas de cara al futuro. Mi madre lo miró como si fuera una sentencia de muerte. Mantuve la voz firme. Aquí están mis términos. 3 simples líneas. No vendrás a mi nuevo hogar. Solo nos vemos en lugares públicos. Nunca accedes a mis pertenencias, cuentas ni correo. Mi padre frunció el ceño. Eso es extremo. No, dije en voz baja. Es la edad adulta. Por un momento nadie se movió. Luego, lentamente, con la reticencia de la gente, al darse cuenta de que el mundo ya no se doblega ante ellos, mis padres firmaron. Liana firmó por última vez, con las cejas apretadas, la mandíbula apretada, la comprensión finalmente asomándose en su expresión. Cuando el papel se deslizó hacia mí, la firma brillando ligeramente bajo la luz del techo, algo dentro de mi pecho se desenredó, algo que había estado retorcido durante años. Mi madre susurró, «Echo de menos cuando nos necesitabas». Recogí los papeles con calma. «Todavía puedes estar en mi vida. No puedes estar en mi casa». El oficial Ramírez asintió con aprobación, y al salir de la comisaría, el frío aire de Denver me envolvió como una pizarra en blanco. Sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Una libertad ganada, elegida, innegable. Los días después de la comisaría se sintieron inusualmente tranquilos, como si el mundo finalmente hubiera dejado de presionarme la piel. En mi nuevo apartamento, las mañanas eran lentas y apacibles. Abría las persianas y dejaba que la luz del sol de Denver se derramara sobre los pisos de madera, un recordatorio de que este espacio, esta paz, me pertenecía por completo. Nada de pasos inesperados, ni especias reorganizadas, ni el temor persistente de que alguien se hubiera pasado de la raya mientras yo no estaba. Mi familia mantuvo la distancia, tal como habían acordado. Nos reuníamos solo en lugares neutrales, un café tranquilo cerca de Union Station, donde las mesas eran pequeñas y los límites eran inconfundibles. Mi madre llegó con cuidado, como si entrara en una habitación donde las reglas habían cambiado y ya no estaba segura de cuáles se aplicaban a ella. Mi padre escuchaba más de lo que hablaba, y Liana, sorprendentemente, se suavizó. La vergüenza de enfrentarse a la policía la hizo madurar como nunca lo habían hecho los sermones. Ninguno de nosotros fingió que todo fuera perfecto, pero por primera vez trataron mi espacio, emocional y físico, como algo real, algo válido. Y a medida que pasaban las semanas, me sentí expandiéndome hacia la vida que había dejado de lado durante años. Respiré más profundamente. Dormí profundamente. Existí sin prepararme para el impacto. A veces la sanación no es ruidosa. A veces es el simple sonido de una puerta cerrada que permanece cerrada. Mirando hacia atrás, irme no fue el castigo que siempre asumieron. Fue la primera vez que me elegí a mí misma sin disculparme. Mi familia todavía existe en mi vida, solo que a una distancia que finalmente me permite respirar. Y si alguna vez has tenido que luchar por tu propio espacio, por el derecho a sentirte seguro en el lugar que llamas hogar, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete si quieres más historias como